¿Qué tal, melómanos y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de la Semana de Clásicos. El día de ayer ya hicimos la primera parte. En este caso fue de este disco, de Perros Díaz de la banda del Capitán Corneta. Si no lo han visto, voy a dejar el link en la descripción, o estará por ahí dando vueltas. Y el día de hoy vamos al mundo del metal. Como habrán visto en el título, el día de hoy vamos a hablar del disco Apgar 0 de Requiem. Un poco de contexto del lanzamiento de este disco. El metal chileno estaba en un momento bien peculiar. Pasando por la era del thrash metal en los 80, que es muy celebrada, se desarrolló en el 90 diferentes estilos musicales. Se abrió a otro tipo de sonoridades, como la aparición de bandas de death metal o del power o incluso del heavy metal. También se desarrolló como bandas como Inquisición, por ejemplo. Y en el caso del new metal era un mundo aparte que, por cierto, fue muy exitoso en su época. Los metaleros más tradicionalistas renegaban de él, pero una generación más joven empezó a ver su potencial en lo musical. Y en los años 2000 en particular fue muy especial la música chilena. Justo en el tiempo donde MTV Latino empezó a llegar a su peak máximo antes de una caída a una velocidad estratosférica, ocurrió que se dieron diferentes fenómenos musicales que lograban mucha popularidad. Pero hay otros que tuvieron su apogeo, pero el día de hoy no se mencionan tanto. En el pop, por ejemplo, teníamos a Supernova, Glue, La Ley también disfrutó de harta popularidad en esa época. En el caso del rock estaba Los Chancho en Piedra o incluso Los Mox. El panorama era diverso, y en el metal, si bien todavía tenemos estas bandas como de death metal, thrash metal, que avanzaban firmemente, como en el caso de Criminal, en los años 2000 el rock pesado estaba muy centrado en el new metal y en lo que se llamó en Chile el agro. Ahora, quiero mencionar desde ya que, según mi criterio, el agro no es un género musical, simplemente es una forma de new metal y se mezcló como en el agro a bandas de new metal o de rap metal o incluso de groove metal, todo en un mismo lugar. Digamos como que el agro no tiene características demasiado definidas, solamente de que está cantado en español por chilenos. En caso de Requiem, comenzó como Requiem con Q en el año 89, pero se desarrolló oficialmente la banda en el 95, y su primer álbum tiene reminiscencias del sonido de Pantera en el disco Unlike, que cantaban en inglés y que tuvo exposición importante. Lograron un teloneo a Testament, por ejemplo, y luego de diferentes cambios de integrantes quisieron hacer una especie de nuevo inicio, cambiándose el nombre a Requiem con K, y empezaron a cantar en castellano y empezaron a dirigirse musicalmente hacia el new metal. Y en el año 2001 sale este álbum Apgar 0 con una exposición radial y televisiva bastante importante, incluyendo lograron un teloneo a Deftones, que igual no es menor, circulación de diversos videoclips, como decía, en MTV, y es un hecho no menor, para lo que se había logrado hasta la época en el caso del metal. Desafortunadamente la banda se separó el año 2004, se intentaron reunir, pero ocurrió una tragedia muy grande en el desarrollo de esto, que en este caso el señor Julián Durney decidió acabar con su vida en el año 2004. En cuanto a este álbum específicamente, Apgar 0, que es el álbum que vamos a hablar el día de hoy, se caracteriza específicamente por este enfoque al sonido del new metal, con guitarras fuertemente distorsionadas, afinaciones graves, progresiones de acordes bastante directas ocupando los primeros 3 trastes de la guitarra, bajos prominentes, baterías con groove. No obstante, también hay influencia de actos que mezclaban el new metal con el metal alternativo, como es el caso de Deftones, por ejemplo, y en este caso la voz tiene este lado de grito ahogado sumado con este aspecto melódico. La producción en este álbum es bastante cruda, diría que ese es el mayor desafío a la hora de escuchar este álbum. No obstante, hay una remasterización disponible que busca mejorar el sonido inicialmente barroso de este álbum. Voy a dejar el link en la descripción. La diferencia es que en vez de la portada roja es una portada azul. A pesar de este inconveniente, creo firmemente de que este disco se mantiene y destaca muchas veces en comparación de sus propios contemporáneos. Su energía y su fuerza absolutamente genuina confieren un distintivo en el sello new metal desgarrador. Desde el inicio 104, el disco presenta este new metal pesado, contundente, lleno de groove, influenciado también por Deftones. La voz fluctúa entre la angustia y la melodía, alcanzando momentos reposados antes de llegar a un clímax. No Respires destaca como una de las canciones más icónicas, con un potente riff, un sonido de bajo absolutamente atronador, invita a saltar constantemente, la voz se vuelve más expresiva, acercándose también al grito, y acompañada de líricas bastante autoflagelantes. Traga sigue en esa misma senda, presentando nuevamente este riff pesado con detalles como armónicos en la guitarra, y líricamente expresa un fuerte rechazo a la politiquería, al chauvinismo. Definitivamente no será la canción favorita de algún bot patriota en Twitter. Todos Flotan se acerca a este enfoque más groovero, con mayor dinamismo instrumental, especialmente la batería, y es muy interesante esta canción, diferentes como expresiones de la banda sonando absolutamente como en una especie de trance, pero se corta bruscamente un interludio, que es como una especie de error entre medio de este proceso, como una especie de descanso ante la intensidad a la que nos estamos viendo enfrentados.
Dinada retorna a este new metal puro y duro, más reposado pero igualmente efectivo. Mientras tanto, Martina se acerca a este sonido más de metal alternativo, más cantado, comenzando con guitarras limpias, la voz también es mucho más melódica, una sensación un poco más etérea e absolutamente más emotiva. Me parece ser de que esto es una canción dedicada a una hija, y destacando como también otra de las canciones más importantes, Claro Oscuro, despliega esta furia intensa, criticando nuevamente el lado más fascista y conservador del país, cuestionando la justicia en democracia. Musicalmente es una montaña rusa de intensidad catártica muy típica del new metal, como bajando y luego sube y explota. MLCAE refleja la influencia de la faceta más hip hopera del new metal, quizá un poquito rap metal, tanto en instrumentación como en el uso de rimas. Aquí tenemos a los invitados Maquisa abordando nuevamente temas de poder, de ambición nauseabunda. Ariete y Cautiverio, Catalifaut exploran nuevamente este poderío new metal y de metal alternativo. Catalifaut destaca por su energía, su violencia, fusionando influencias de groove metal, también elementos como de rap metal. Y cierra el álbum con Novocaína, que con un arpegio de guitarras limpias llegamos a este coro al estilo Deftones, como decía, combinando acordes con el pesado riff, y líricamente aborda esta nueva droga, que en este caso se habla como de lo digital, la tecnología, podríamos decir la televisión, podría interpretar, pero diría que hablamos de un nuevo ser humano adicto a estas tecnologías. Y me imagino que el año 2001 no tenía ni idea todo lo que se venía con respecto a este tema de la tecnología. Este disco sin dudas dejó una huella importante en la escena new metal, no solamente por el hecho mismo de que haya aparecido en MTV, lo cual por supuesto que es un hito, pero no es lo más importante. El éxito de este álbum se demuestra en los vibrantes shows en vivo. Hay algunos que están por ahí en YouTube, y de esta época del álbum se nota la efervescencia y el impacto que tuvo este disco en el público. Destaco en este álbum en específico cómo transmitieron la furia, la energía del new metal, adicionando además los elementos que estaban desarrollándose justo en ese momento. El White Pony o el Violence the Notive Face tenían meses cuando este disco salió, entonces es un disco que está muy al día de su época. El problema es que claro, la producción y mezcla quizás puede jugarlo un poquito en contra, pero aún así no queda mal el new metal con un sonido más asesino, un poquito más cochino, y al menos en el 2024 le doy una vuelta y sigue pegando bastante fuerte. Entonces yo sostengo que este disco es un clásico, es un disco importantísimo en el desarrollo del new metal en Chile, y por supuesto que no olviden que hay otras cosas también de este mismo estilo, como Rey Chocolate, Boa o Lupus. Así que me parece que este es una escena que hay que celebrarse un poquito más. Se habla pero desde un cierto nicho, por supuesto que ya dejando de atrás este lado más conservador del metal, que cuestionan de que esto es metal, pero bueno, escuchen este álbum y díganme si es metal o no. O sea, el sonido, la pesadez, o sea, lo tiene absolutamente todo, tiene la furia, y absolutamente este disco para mí es una verdadera masacre en ese sentido. Así que escúchenlo si es que no lo han hecho. Voy a dejar el link en la descripción para que le den una revisada y investiguen un poquito más acerca de este grupo. Así que eso, este sería ya el cierre del segundo capítulo de la semana de clásicos. Mañana tendremos otro video, así que por favor quédense atentos que se viene mucha más música. Así que lo dejo hasta aquí, un abrazo grande, cuídense mucho y nos estamos viendo.